¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor y como siempre decimos, le agradecería que si tiene su móvil, que lo ponga en modo avión y si no en vibración, porque es importante que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Entonces, si lo tenemos en sonido y suena al móvil, ya no nos despistamos, ¿verdad? Entonces, le agradecería que si puede, lo pueda poner en silencio o en modo avión. Estemos atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Le quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Sencillamente eso. Lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo voy a transmitir en esta mañana. Vamos a estar leyendo en Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 32, del versículo 1 al 9. Yo le puse como título a esta prédica, a este mensaje, Creciendo en el Señor. Creciendo en el Señor. Dígale que tiene a su lado, tienes que crecer en el Señor. Pero dígaselo convencido ahí, tienes que crecer. Bueno, dice así la palabra del Señor en Éxodo 32, del 1 al 9. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Hasta aquí la palabra del Señor. El pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto. Y la mayoría de esos 430 años lo vivió en esclavitud. El libro de Éxodo podemos ver la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y también vemos el viaje que hizo desde Egipto hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí ellos recibieron las tablas de la ley de Dios. Y desde que salieron de Egipto hasta el monte Sinaí tardaron 3 meses. Y en ese tiempo podemos ver lo grande y maravilloso que es Dios. Podemos ver su gran poder manifestándose. El Señor, como sabemos muchos, envió esas 10 plagas a Egipto para liberar a su pueblo, para liberarlo de las garras de Faraón. Pero no solo queda ahí la cosa, sino que ellos también fueron liberados de la persecución de los egipcios. Vemos en Éxodo 14, 21, cómo el Señor divide las aguas del Mar Rojo para que ellos pasen en seco. Y vemos en Éxodo 14, del 27 al 28, cómo las aguas cubren
al ejército egipcio y mueren en ese lugar. Pero también vemos cómo Dios sustenta al pueblo de Israel. Vemos cómo las aguas amargas de Mara se convierten en aguas dulces para que ellos puedan beber. Podemos ver cómo Dios los sustenta con el maná que nunca les faltaba. Podemos ver en Éxodo 17, del 1 al 6, cómo Dios les da de beber de la peña de Oreb. Esa peña donde Moisés la golpea y sale agua para que el pueblo pueda beber. Y también vemos y observamos la victoria que Dios le dio contra los amalecitas. Lo que quiero transmitirle en esta mañana es que el Señor es todopoderoso y que Él estaba en todo momento con su pueblo. En todo momento estaba con su pueblo. Ellos vieron los milagros de Dios. Lo que quiero decirte en esta mañana es que pongas tu fe en el Señor. Porque solo Dios puede darte la salida. Solo Dios puede darte esa agua que tú necesitas. Solo Dios puede darte esa comida espiritual que tú necesitas. Pon tu fe en el Señor, porque Él es todopoderoso. E igual que estuvo con su pueblo, Dios está contigo. Amén. El Señor los sacó de Egipto. Los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Dios nos llama en este día, Dios te llama en este día a avanzar, a perseverar y, como dice el título de la predicación, a crecer en el Señor. A crecer en el Señor para también llegar a esa tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Cuando muramos, porque todos vamos a morir, lleguemos a su presencia. Esa es la tierra prometida. Amén. La cuestión es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos crecer en el Señor? Hay 4 puntos que en esta mañana les quiero hablar. Y son 4 puntos que aparecen en estos versículos que hemos leído. ¿Cómo podemos crecer nosotros en el Señor? El primer punto, el primer aspecto es que tenemos que confiar y descansar en el Señor. En Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel no supo esperar a que Moisés bajara del monte. Se impacientó, y la impaciencia es desconfianza en el Señor. La impaciencia es desconfianza en el Señor porque no esperamos en Él. No esperamos en Él. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones en la carne. La impaciencia nos lleva a caminar en nuestras propias fuerzas. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones erróneas. Tenemos que descansar en Dios. Tenemos que confiar en el Señor, porque Dios va a dar la salida a tu problema. Dios va a dar la salida a tu problema. Cualquier situación por la que estés pasando, no te precipites. No te precipites como hizo el pueblo de Israel. La impaciencia y la desesperación les hizo al pueblo cometer un error. ¿Cuál fue ese error? Hacer un ídolo. Hacer un ídolo. Ellos dijeron: chacho, que Moisés no baja. Que pasan los días y Moisés no baja. Haz ese ídolo para poder adorarlo. La impaciencia los llevó a eso. Pero lo más curioso es que ellos vieron las maravillas de Dios, como acabamos de ver antes. Ellos vieron las maravillas de Dios. Ellos vieron los milagros de Dios. Y ellos vieron cómo el Señor estaba con ellos. Entonces, yo decía, viendo la grandeza de Dios, viendo las maravillas de Dios, viendo lo que Dios había hecho, ¿por qué no esperaron? ¿Por qué no confiaron? ¿Por qué no descansaron en Dios? No nos precipitemos, no caigamos en la impaciencia.
Tú has visto la mano de Dios en tu vida. Amén. Tú has visto los milagros de Dios en tu vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues simplemente confía y descansa en Él. Y no caigamos en la impaciencia, no caigamos en la desesperación y no tomemos decisiones de las que después nos tengamos que arrepentir, como hizo el pueblo. En Juan 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, que no se turbe tu corazón. Y después dice, ni tenga miedo. ¿Qué es esa paz de la que nos habla aquí el Señor? ¿Qué es la paz que el Señor nos da? Como dice este versículo. La paz que el Señor nos da es aquella que, a pesar de estar pasándolo mal, a pesar de estar sufriendo alguna enfermedad, a pesar de estar pasándolo mal económicamente, a pesar de estar pasándolo mal en mi matrimonio, sea cual sea la circunstancia, yo estoy tranquilo en mi interior. Mi espíritu está tranquilo. Mi corazón está tranquilo. Porque yo sé que Dios me va a dar la salida. Dios me va a dar la salida. Gracias, Señor. Aunque tú no veas la luz al final del túnel, tú cierras los ojos y dices, Señor, aquí tengo tu paz y estoy tranquilo, porque lo que está a mi alrededor no me va a afectar, porque yo confío y creo en ti. Amén. ¿Cómo podemos crecer en el Señor? El segundo aspecto, no dejándonos influenciar. No te dejes influenciar. En Éxodo 32, de 2 al 4, dice: y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él las tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Para crecer en el Señor no nos podemos dejar influenciar. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Aarón se dejó influenciar por el pueblo de Dios. Él no supo decir, no vamos a hacer ese ídolo, ese becerro de oro. Vamos a esperar en Moisés. Pero la sorpresa mía cuando yo leía este pasaje es que Aarón no puso ningún inconveniente, sino que dijo, tráiganme los zarcillos de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, que vamos aquí a levantar un becerro. Y yo decía, pero ¿cómo Aarón se dejó influenciar? Y yo, cuando leía esta palabra, cerraba mis ojos y me ponía en la situación de Aarón y el pueblo ahí, ¿no? Y a lo mejor yo decía, yo pensando, ¿no? A lo mejor Aarón se dejó intimidar. A lo mejor el pueblo le dijo, o nos haces el becerro o te matamos. A lo mejor le pasó eso. Son suposiciones, son cosas que yo me imaginaba, ¿no? Pero Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Un hombre consagrado a Dios, se dejó influenciar enseguida. Y yo pensé, a lo mejor que lo amenazaron, o a lo mejor no sé. Lo que sí está claro es que se dejó influenciar. Y nosotros como creyentes no nos podemos dejar influenciar. Nosotros como creyentes no podemos dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo. Nosotros como hijos de luz, como hijos de Dios, no podemos dejarnos influenciar por las modas de este mundo. En Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Si observamos estos 3 versículos, vemos que habla de forma pasada, ¿verdad? De forma pasada. Es decir, antes de que en nosotros viviera Cristo. Y sin Cristo, nosotros, como dice el versículo, estábamos muertos. Sin Cristo, seguíamos las corrientes de este mundo, como dice el versículo. Pero ahora que le hemos entregado nuestra vida a Dios, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que tener cuidado. Dígale a la que tiene a su lado, cuidado. Cuidado de no ser como Aarón. De no ser como Aarón, de no dejarnos influenciar por lo que el mundo te ofrece y me ofrece. Hace unos meses estaba escuchando en la radio y escuché una palabra que nunca había escuchado: influencers. Seguro que los jóvenes saben lo que es, ¿verdad? ¿Qué es un influencer? Y yo, influencer, ¿eso qué es? Influencer. Y entonces cuando yo no sé algo, investigo. Y voy a ver lo que es eso de influencer. ¿Qué es eso de influencer? No, es que yo trabajo de influencer. Yo soy influencer. Digo, pero influencer. Fíjese lo que es un influencer. La capacidad de influir en los demás. Esa persona tiene la capacidad de influir en los demás a través de las redes sociales. Influye en tu vida a través de las redes sociales, de sus creencias y estilo de vida. Es decir, que influencer es una persona que está todo el día en las redes sociales y a través de las redes sociales declaran lo que cree, ¿verdad? O declara su estilo de vida, como para él es su estilo de vida, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales. No estoy diciendo que las redes sociales sean malas, pero tenemos que tener cuidado, porque a veces es mejor no verlas. ¿Por qué? Porque nos influye de forma negativas. Tengamos cuidado con esto. Pero nosotros como creyentes podemos ser influencers. Cada uno de nosotros podemos ser influencers. Amén. Amén. Podemos ser influencers de forma positiva para esta sociedad. Podemos decir que cada uno de nosotros podemos ser así, un influencer. ¿Por qué? Porque podemos ser influencia para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos influenciando, estamos transmitiendo el Evangelio, el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces, joven, usted le dice a su amigo, mira, soy influencer. ¿Cómo? Que sí, que soy influencer. ¿Y eso? Sí. Y le hablas de Dios. Tú puedes ser influencia para los que están a tu alrededor. La iglesia tiene que ser influencia para esta sociedad. Pero no hacerlo a través de las redes sociales. No ser influencer a través de las redes sociales. No, sino cara a cara. Persona a persona. ¿Verdad? ¿A qué es mejor así? Entonces, ya sabe. Mira, soy influencer. Y el tío se queda así, ¿no? Y tú le hablas del Señor. Le hablas del amor de Dios. Amén. Hermanos, amigos, tenemos que estar firmes en el Señor y no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Tercer aspecto, tercer punto,
¿cómo podemos crecer en el Señor? Lo vemos en el versículo 5 y 6 del capítulo 32. Cuando ponemos a Dios lo primero. ¿Tú quieres crecer en el Señor? ¿Sí o no? Hay que poner a Dios lo primero. Fíjese. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. La idolatría. Ellos cayeron en la idolatría. Empezaron a adorar a ese becerro de oro. Cuando hablamos de la idolatría, lo primero que se nos viene a la mente es la adoración a una imagen. Pero también la idolatría es cuando no ponemos al Señor lo primero en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. Idolatría es cuando nosotros no ponemos en nuestra vida lo primero al Señor. Y un ejemplo claro lo vemos en el joven rico. El joven rico en Marcos 10, del 17 al 22, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven rico no tenía a Dios lo primero en su corazón. Lo primero en su corazón eran las riquezas. Para él eran más importantes las riquezas, por eso se entristeció. Y eso es idolatría. Pero también la idolatría puede ser el trabajo. La idolatría también puede ser el móvil. La idolatría también pueden ser nuestros hijos. Gloria a Dios por nuestros hijos y por nuestras esposas y por nuestra familia. Pero tenemos que tener claro que Dios tiene que ser lo primero. Cuando nosotros ponemos a Dios lo primero, todo lo demás va a fluir. Porque Dios está con nosotros. Dice Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pongamos en nuestra vida al Señor lo primero. Que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Que cumplamos con este mandamiento. Llamemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Amén. El Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que podamos decirle a Dios cada día esto, Señor, examina mi corazón, Señor. Que este versículo sea como una oración. Señor, examina mi corazón, Señor. Y si tú no eres lo primero, Señor, ayúdame a ponerte a ti lo primero, Señor.
en el nombre de Jesús. Y el último aspecto de cómo podemos crecer en el Señor es cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos. Éxodo 32, versículo 9. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Cerviz significa ser terco. Cerviz significa ser obstinado. Dura cerviz significa no querer cambiar. Es hacer las cosas a mi manera. Es hacer las cosas en mis fuerzas. En otras versiones de la Biblia nos habla de rebeldía y desobediencia. Y eso fue lo que vio Dios en su pueblo. Nuestra actitud tiene que ser la contraria a la del pueblo de Israel, como hemos visto ahora. Debe haber en nuestra vida arrepentimiento siempre, siempre arrepentimiento. Porque el arrepentimiento genera un cambio en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos hay un cambio. Y también tener una actitud de escuchar la voz de Dios. Ellos no escucharon la voz de Dios. Ellos fueron cabezotas. Ellos dijeron: Moisés no baja. Vamos a hacer un becerro de oro y vamos a adorarlo. Eran cabezotas, eran obstinados, querían hacer las cosas a su manera. Escuchemos la voz de Dios. Leamos su palabra cada día. Vengamos cada domingo a la iglesia porque Dios nos habla también en este lugar. Tenemos que ser receptivos cuando Dios nos corrige. Recibir la corrección en nuestro corazón y no ser tercos y cambiar. Aceptarla con humildad. Seamos humildes. Y lo más importante también, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica en nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Proverbios 3:12 dice: porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Dios es nuestro Padre. Y como nos ama, nos corrige. Porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Es igual que nosotros hacemos con nuestros hijos. Los corregimos. Mira, esto no se hace así. Así no se hacen las cosas. Ponte a estudiar. Dejar móvil. ¿Verdad? Los que tienen hijos ya saben cómo es, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque amamos a nuestros hijos. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Pues igual es nuestro Padre Celestial. Nos corrige porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces cuando Él nos corrija, aceptemos en nuestro corazón esa corrección y crezcamos. Amén. Voy terminando. Jeremías 18, 5, 6. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hace unos años atrás, aquí mismo hice una ilustración con el barro y la voy a hacer otra vez hoy. El Señor lo puso en mi corazón. Yo compré un poquito de barro. ¿Lo ven arriba? Sí, ¿no? Vale. Fíjense lo que dice el versículo. Lo quitó. Dice el versículo que nosotros somos, ¿qué? Barro. ¿En las manos de quién? Del alfarero, ¿verdad? Dios es nuestro alfarero. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa? Este barro está... ¿Se escucha? ¿Se escucha arriba? ¿Cómo está? Está duro. Entonces, si el barro está duro, el alfarero no puede darle forma.
Ayer cuando lo compré y lo abrí, estaba fresquito y se le podía dar forma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si está duro, el alfarero no puede. Igual pasa en nuestras vidas. Si nos endurecemos, el alfarero no puede moldearnos. Si nuestra vida está dura, el alfarero, nuestro Padre, no puede darle forma. Y Dios lo que quiere es darnos forma. Dios lo que quiere es que nos quiere moldear, nos quiere hacer mejor, quiere que crezcamos. Entonces, no seamos duros, no seamos tercos, no seamos personas que no queremos cambiar. Permítame decirlo así. Seamos moldeables, seamos barro fresco para que el alfarero nos pueda dar forma. Forma a nuestra mente, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hablar, en nuestro carácter, en nuestro corazón. Entonces, dígale usted, Señor, quiero ser barro fresco para que tú me puedas moldear, alfarero. Y no seamos duros. Amén. Amén. Conclusión. Un versículo más. Números, capítulo 26, versículo 65. Tengo la boca seca. Dice así, Números 26, 65. Porque el Señor había dicho de ellos, ya está ahí, ¿no? Morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. Lo que hicieron ellos en el desierto trajo consecuencias. Murieron en el desierto. Aquella generación que vio los milagros de Dios, aquella generación que vio cómo se abrió el mar, que comió el maná, que bebió de las aguas amargas, aquella generación que vio cómo las 10 plagas pudieron con Faraón, aquella generación murió en el desierto. Murió en el desierto. Murió en el desierto por desobediencia, murió en el desierto por idolatría, murió en el desierto por quejarse, por murmurar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y fue un versículo que tocó mi corazón, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, sus enemigos se hundieron en el mar. Dice que al tercer día de estar en el desierto, empezaron a murmurar contra Moisés. Solamente 3 días de haber salido de Egipto, empezaron a desobedecer a Dios. Las consecuencias fueron graves. Murieron en el desierto. El Señor nos exhorta en este día, y el Señor me hablaba claramente a mi corazón. Tienes que salir del desierto. No podemos quedarnos estancados en el desierto. No podemos morir en el desierto. Tenemos que crecer en el Señor y mirar hacia la tierra prometida. Mirar al Señor. Póngase de pie, si puede, por favor. Vamos a orar. No nos quedemos en el desierto como aquella generación. No muramos en el desierto. Dios nos está llamando a crecer. A crecer. Y no hagamos como hizo el pueblo de Israel. Confiemos y descansemos en el Señor. No hagamos las cosas en nuestras fuerzas. No las hagamos en nuestras fuerzas. Sino espera en el Señor. Confía en el Señor. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Y a veces
nos ponemos a orar, Señor, sácame de esta situación, Señor, sáname, Señor, ayúdame, y pasan 3 días y ya estamos desesperados. Ya queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces Dios no responde al primer día. A veces no responde al segundo, o al tercero, o al cuarto, al quinto, o al sexto. A lo mejor el Señor te va a responder dentro de un año, o dentro de un mes. Yo no lo sé. Pero espera, confía en el Señor. No te precipites como lo hizo el pueblo de Israel. Mantengámonos firmes. Dios nos quiere sacar del desierto. Mantente firme. No te dejes influenciar por las cosas de este mundo, por las modas de este mundo, que son perdición. Somos hijos de luz. Somos hijos de Dios. No mires a este mundo. Estamos en el mundo, ¿verdad? Pero estamos para influenciar, para hablar a la gente del amor de Dios. Que en nuestras vidas no haya idolatría, sino que lo primero siempre sea el Señor. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Que sea el Señor lo primero en nuestras vidas. Que cuando abramos los ojos por la mañana, digamos, gracias, Señor. Yo llevo un tiempo orando así, cuando me levanto por la mañana. Digo, gracias, Señor, porque la sangre corre por mis venas. Gracias, Señor, porque mi corazón está latiendo. Gracias porque abro los ojos y veo. Gracias porque escucho. Gracias porque camino. Y gracias porque estoy sano. Demos gracias a Dios. Tomemos esa actitud de poner a Dios lo primero siempre en nuestras vidas. Pongamos en orden nuestras prioridades. Primero Dios y después lo demás. Y por último, escuchemos la voz de Dios. Seamos obedientes a la voz del Señor. Tengamos una actitud siempre de humildad y de arrepentimiento. Y de no ser duros, sino, como vimos en la ilustración, seamos barro fresco para que el alfarero, para que Dios nos pueda moldear, nos pueda moldear, nos pueda moldear. Amén. Hoy es el día de salir del desierto. Hoy es el día de salir del desierto, de salir de ese estancamiento. Y que no quedarnos atrás. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra de esta mañana. Una palabra que habla directamente a nuestros corazones. Una palabra que nos exhorta a crecer en el Señor. Una palabra que nos exhorta a escuchar tu voz, a obedecerte, a vivir en humildad y en arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a ser moldeables a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de arrepentimiento y de humillación ante ti, Señor. Porque tú como Padre quieres lo mejor para tus hijos. Y cuando tú nos corriges es porque nos amas, Señor. Ayúdanos a aceptar esa corrección en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ponerte a ti lo primero siempre, Señor. Y no caer en la idolatría. Señor, ayúdanos a estar firmes y no dejarnos influenciar por las corrientes, por las modas de este mundo. Señor, y ayúdanos a confiar y descansar en ti. Confiar y descansar en ti. Pon tu confianza en el Señor en esta mañana. Pon tu confianza en Dios en esta mañana, porque Él nos ha dado la vida. Él murió por nosotros en la cruz. Igual que sacó al pueblo de la esclavitud, Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? ¿Quieres salir de ese estado de pecado? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres volverte a Dios y caminar con Él?
Porque tienes que entender que Dios te ama. Que Dios te ama tanto que murió por ti. Haz esta oración conmigo. Si quieres entregarle tu vida al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Te la entrego en esta mañana a ti, Señor. Perdona todos mis pecados. He entendido, he comprendido que me amas. Y ahora me arrepiento y te entrego mi vida. Y te acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Saludamos a los que están viéndonos a través de internet. Les despedimos. Que el Señor les bendiga mucho y que tengan una buena semana. Amén.